Buenas tardes entonces nuevamente. Gusto que nos podemos volver a ver, a encontrar en esta clase virtual de historia. Eh, el día de hoy, como ya estaba delatando a algunos de ustedes, vamos a hacer principalmente dos cosas importantes. Por un lado, vamos a hacer la revisión del trabajo académico que se había enviado de unas 2 semanas justamente. Vamos a revisarlo en unas actividades del texto en su libro. Si no hicieron la actividad, ya sea por distintas razones, algunos comentaban que no les llegó el trabajo o las indicaciones para realizar este trabajo, no se preocupen, ya que lo vamos a revisar ahora. Me interesa que obviamente puedan tener su texto de estudio, ¿ya? El texto vamos a hacer o vamos a esperen un poquito. Me dicen que me escuchan un poco mal. Yo lo escucho como robot, como Se escucha Exacto. cortado, mister. Se lo Está escucha cortado, cortado, mister. profe, como un Ya, robot. ya, a ver, esperen un Aquí. poquito. A D. ver, eh, esperen. Esperen un poquito, voy a tratar de desconectar todos los demás aparatos que podrían estar conectados a mi red Wi-Fi. Creo que con ustedes ya alguna vez he tenido este problema. Soy de una compañía de internet y no tiene internet. FTR. Sí, tengo como 300 megas de velocidad, TR. pero a pesar de eso no funciona demasiado bien. Desconecté 2 dispositivos que tenía, no sé si tal vez ahora puede escuchar algo mejor Un o sigue. poquito, Más o pero le menos. sigue robando, le sigue hablando como un poco de robot. Ya, ok, Más o miren, menos, diría yo. miren, como de igual forma, no soy yo el que tiene que hablar tanto en esta parte, vamos a lo siguiente. Bueno, yo les comentaba recién que vamos a finalizar ya casi con lo que son las primeras civilizaciones y vamos a hacer la revisión de nuestra actividad o trabajo académico. Así que les pido que abran su texto en las página página? 56. Ya, vayan, les doy un instante, o sea, obviamente también lo pueden ver acá en la pantalla, pero si lo tienen a mano, yo creo que probablemente sea mucho más cómodo para ustedes. Ya, página 56 entonces, le voy a pedir a algún compañero o compañera que me pueda ir ayudando con la lectura. Vamos a hacer la lectura y después vamos a llegar a las partes de las preguntas. Así que le voy a pedir, a ver, a la Alondra la B. Si quieres ahora puedes activar tu cámara o si no solo tu micrófono y ayúdame con la lectura entonces de la página 56, por favor. Yo te digo, Ya, profe. yo te digo hasta dónde, ¿ya? Ya, Comienza nomás. ya, ok. Estratificación social y centralización política. Las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno que se comenzó a gestar lentamente en el periodo neolítico: contar con excedentes alimenticios, es decir, producir más alimentos de lo que se necesitaba. Esto permitió a la sociedad urbana almacenar productos para utilizarlos en temporada de escasez, intercambiarlos por otros bienes y permitir que algunos grupos se dedicaran en modo exclusivo a nuevos oficios, como alfareros, orfebres, tejedores, etc. Lo anterior conllevó una creciente especialización y con ello una división del trabajo. Hasta ahí, Alondra, muchas gracias. De nada, profe. Le pido entonces a Rodrigo Muñoz. Rodrigo, continúa con los siguientes 2 párrafos, por favor. Arsi. En este contexto, un grupo minoritario aumentó su poder y se situó por sobre el resto de la sociedad, lo que produjo una creciente estratificación y
jerarquización social. A partir de estos fenómenos surgiría la primera forma de Estado en la historia de las ciudades-estados sumerias, al sur de Mesopotamia. Lee el último párrafo nomás que se ve ahí, por favor. Bueno. Muchas de estas ciudades se enfrentarían entre sí por el control de pueblos, territorios y recursos, afán expansivo que se incrementó con el tiempo y que terminó por crear una nueva organización política, el imperio. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Miren, obviamente esto ya es algo sabido, pero es importante y muy interesante que cuando vayamos leyendo un texto determinado, vayamos destacando, vayamos encerrando las ideas que son más importantes o que nos pueden ayudar a entender de mejor forma el texto de forma completa. Entonces, por ejemplo, yo noté algunos conceptos que me interesa o que les voy a dejar a ustedes que lo puedan tal vez explicar. Por ejemplo, el concepto de los excedentes alimenticios, que era eso, porque es importante, vayan pensando. Profe, ¿Sí? disculpe que le disculpe, pero se le está volviendo más seguido el hablar como robótico. Como, ya, Escucha ok, más fuerte. Así, cortadito. ya, pucha, a ver, espérenme, voy a escribirlo en el chat. Denme un segundo, voy a buscar el chat. Miren, sigamos con la lectura. Después, ojalá que pare esto, pero ahora les voy a pedir a Gaspar, usted mismo, donde dice glosario, hay dos conceptos que aparecen. Eso léelo tú, Gaspar, por favor. Ok. Ciudad-estado. Denominadas así pues, contaban con leyes propias, administradores, ejércitos y autoridades, todo lo cual estaba organizado bajo un poder centralizado, es decir, un gobierno central que toma las decisiones. Imperio, organización política, un conjunto de estados o territorios, están sometidos a otro. Muchas gracias, Gaspar. Para evitar esto, esperando que PTR, por favor, mejore mi internet. Continuamos con la lectura, ¿ya? Después voy a marcar los puntos más importantes. A ver, voy a ver quién me puede ayudar. Vale, ayúdame por favor y lee, mira, dice representación del orden social en las antiguas civilizaciones. Lee los dos primeros párrafos, de arriba hacia abajo, por favor, Vale. Ya. Máxima autoridad política y su familia. En general, la figura poder de esta autoridad estaban revestidos de un carácter divino. Según la civilización, recibía distintos nombres: rey, emperador, príncipe y otros como faraón en Egipto, Insil o Lugal en Sumeria, Mesopotamia. Sacerdotes y altos funcionarios del Estado, administradores y generales del ejército, grupo minoritario de la sociedad que gozaba de privilegio y de poder político y religioso. Muchas gracias, Vale. Continúa con los siguientes dos grupos. A ver, Vicente Sandoval, donde dice comerciantes y artesanado y población campesina, por favor. Vicente Sandoval, si vas a activar tu micrófono. Vicente, ¿estás ahí? No, parece que no está Vicente. Es que no le... Ahí se volvió, había hablado, pero se volvió a silenciar. Después vemos qué podemos hacer con Vicente, a ver si se soluciona el problema. Le pido por mientras entonces a otro compañero o compañera, a ver, María José Garcés, por favor, los dos puntos que aparecen, comerciantes y artesanado y población campesina. Ok. Comerciantes y artesanado realizaban labores especializadas. No correspondía en todas las civilizaciones a un grupo homogéneo, ya que podían existir grandes diferencias en cuanto a privilegios y riquezas. Población campesina constituían la mayoría de población libre, dedicados principalmente a la agricultura,
base de la economía. Su trabajo sustentaba a la sociedad. Ya, muchas gracias, María José. Ahora sí, falta un grupo más dentro de esta pirámide social o dentro de esta estratificación social. Y le voy a pedir a ver a Ámbar Zúñiga. ¿Puedes leerlo, por favor? Ámbar, ese último donde dice población esclava. Sí, población esclava no tenía libertad y estaba obligada a trabajar para particulares y para el Estado. Se podía dedicar innumerables labores, siendo sus condiciones de vida muy distintas según el labor que desempeñaba. Ya, muchas gracias, Ámbar. No sé si ahora me escuchan mejor. No sé si me pueden confirmar o me siguen escuchando como robot. No, ya no se le escucha como robot. Ah, ya, qué bueno que no me escuchan como, como robot. Para mí sí, un poco. Bueno, miren, No se le escucha mucho. ya, ok, qué bueno. Miren, Exacto. estaba mencionando delante que habían algunos conceptos importantes, ya que pudimos destacar, o que podemos destacar de esta lectura, sobre todo esta primera página. Por ejemplo, el concepto de los excedentes alimenticios. Ese es un concepto relevante. Otro concepto o idea importante cuando hablamos de las primeras civilizaciones, cuando ustedes les pregunten por qué son importantes las primeras civilizaciones, pueden encontrar muchas respuestas, pero aparte porque es aquí donde comienza a originarse esto de la división del trabajo. Y eso es muy relevante. Y también otra característica, más que algo especial, otra característica de las primeras civilizaciones fue esto de la estratificación. Chicos, por si no lo han logrado todavía asimilar, el concepto de estratificación viene del concepto estrato, y los estratos se refiere a los grupos sociales. Lo que acabamos de leer acá arriba, en esta pirámide social, eso es una estratificación. Ya cuando ustedes lean ese concepto, entonces que no queden con cara de extraño. ¿Y qué es esto? Estratificación se refiere a grupos sociales, diferentes grupos sociales. Bien, donde de forma general los grupos sociales de estas primeras civilizaciones eran como aparece acá, ¿ya? Donde aparecen estos, podían ser reyes, emperadores, faraones. Después generalmente los grupos que venían más abajo eran los sacerdotes, después los comerciantes, después los campesinos y finalmente los esclavos. En la gran mayoría de las civilizaciones existía esta división o estratificación social. Miren, aparecen dos textos en la siguiente página, que es la última, página 57, dos textos y aparece también una especie de imagen y aparecen tres preguntas. Entonces, leamos estos dos textos y después vamos a las tres preguntas, que obviamente son basadas en lo que acabamos de leer. Les voy a pedir a ver, ¿quién me podrá ayudar? Ignacio Carvajal. Ignacio, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy. Ya, Ignacio, ayúdame por favor a leer el texto que está con la letra A. ¿Ya? El paso de una sociedad igualitaria a otra característica. Tenemos un problema ahí parece con Ignacio, como que se fue cortando a poco el audio hasta que no se escucha más. No, como que se activa y se desactiva su micrófono. Mister, Dime. se me salió el internet y me sacó de la clase. Ya, no hay problema, Martina. De hecho, Martina, ahora que ya que volviste, ayúdame con la lectura de este texto que está en la página 57, ¿ya? El texto que está con la letra A, por favor, porque ahí el Ignacio tenía un problemita con su audio, parece. Ya, pero lo leo de aquí porque no tengo el libro. Sí, no hay problema. El paso de una sociedad igualitaria a otra jerarquía fue un paso tan revolucionario como el que condujo al Neolítico. Esta nueva sociedad se caracterizaba por la desigualdad hereditaria, la presencia de centros ceremoniales regionales, la pérdida de autonomía
de las aldeas y el empleo de una gran cantidad de mano de obra en la construcción de edificaciones públicas. Esta transformación involucró cambios de las relaciones sociales, más que cambios económicos. Las nuevas sociedades no producían más excedentes que sus antecesoras. Sin embargo, muchas recurrieron al saqueo o a la guerra para cobrar tributos a las sociedades que las rodeaban. La nueva ideología suponía que los jefes pertenecían a linajes distintos que el resto de la población. Este pensamiento permitió a la élite exigir más trabajo a los grupos de rango inferior. Este surgimiento de la élite que redistribuye y comanda la mano de obra, dirige la guerra y desarrolla ideas religiosas más complejas es el paso previo a la conformación del Estado. Ya, muchas gracias, Martina. Allí tenemos entonces este texto que habla un poquito sobre cómo fue el cambio de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad, que es esta sociedad de las primeras civilizaciones. Le voy a pedir a ver, Lorenza Santibáñez. Lorenza, si puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, mister. Ya, Lorenza, ayúdame con el texto B, por favor. Ya. Espera. La especialización laboral lleva a una estratificación socioeconómica. Esta estratificación es vertical, porque los distintos grupos acceden de forma desigual al reparto de los recursos y a la toma de decisiones. En el nivel más alto se sitúa el grupo dirigente. Dicho grupo monopoliza el poder de decisión y reside en la ciudad, en la gran organización central. De este modo, la revolución urbana conduce a la formación de Estado, entendido como una organización que controla de forma estable un territorio y organiza la explotación de los recursos para garantizar la supervivencia de la población. Lo que distingue al Estado es precisamente el carácter desigual, pero orgánicamente coherente de los grupos humanos que lo conforman. Los intereses de los individuos o grupos, familiares, locales, etc., se someten a los intereses colectivos. Estos últimos se procuran con la diversidad de las funciones, las contribuciones de cada cual y la redistribución que corresponde a cada cual. Ya, muchas gracias, Lorenza. Bueno, allí en cada uno de los textos aparece obviamente quién es el autor de estos textos y qué relación tienen con el tema que estamos trabajando, que son las primeras civilizaciones. En la letra C, ustedes pueden ver una imagen que es representativa de lo siguiente: relieve en el que se observa el faraón a quien su esposa Nefertiti, quienes cobijan a sus hijas. En la primera situación, en las primeras civilizaciones la situación de las mujeres fue dispar, pues mientras en algunas sociedades fueron relegadas de toda situación de poder, en otras como la egipcia, al ser consideradas iguales a los hombres, lograron detentar poder económico, político y social, siendo algunas de ellas poderosas reinas que gobernaron junto a los faraones. De eso es representativa esa especie de imagen que pueden observar. Miren, en la pregunta 1 la voy a cambiar por lo siguiente. Me gustaría, ¿quién me pudiese? Dime, Ángel. Espera un segundito. ¿Ya? La número 1. ¿Sí? Cada una fuente aporta información específica e importante para el tema tratado en estas páginas. Ya, sí, muy bien. Y en la número 2, la consecuencia que trajo la jerarquización social y la centralización de poder político en las sociedades, que dieron lugares a la primera civilización, son la
desigualdad socioeconómica y los cambios de las relaciones sociales. Ok, Ángel, muy bien, de verdad, las dos respuestas son correctas. Y a ver, ¿quieres decirme la tres también? De la característica la social de la primera civilización, como estratificada y Ya. jerárquica. Estratificada y jerárquica. Muy bien, Ángel. Te felicito porque efectivamente las tres respuestas que me diste son correctas. ¿Ya? Así que Profe, ¿quién es muy Carla bien. Mayorga? Es Martina, que está con el Ah, ok. nombre de su tía. Pero retomo, así que muy bien ahí por Ángel, porque las tres respuestas que dio son correctas y se nota entonces que había realizado su actividad. ¿Ya? Les decía que, bueno, ya Ángel nos respondió, y que la número uno de la información de cada una de las fuentes es bastante específica para el tema que estamos trabajando, y principalmente habla sobre la forma en que se fueron desarrollando las sociedades en estas civilizaciones. Pero yo le decía que quería cambiar esa pregunta, o que quería agregar una pregunta, que es la siguiente: ¿cuáles son o cuál es la importancia de los excedentes alimenticios que se hablaba en la página anterior, en la 56? ¿Por qué es importante o fue importante para las civilizaciones esto de los excedentes alimenticios? ¿Quién me lo podría explicar? Doy una pequeña pausa, a ver si alguien se atreve. Si se equivocan, no importa ellos. Ya, la Alondra me dice que ella lo quiere decir. Alondra, activa tu micrófono entonces y dime por qué o qué importante tiene esto de los excedentes alimenticios. Ya que gracias a los cultivos ya se pudieron alimentar y todo, pero cuando tuvieron el exceso, cuando tuvieron el exceso gracias a la comida, o sea, lo pudieron, ¿cómo decirlo? Piénsalo nomás, tranquilo. Ay, no déjelo, profe, no sé cómo No, decirlo, no, no sé cómo pero explicar. a ver, Alondra, continuemos, porque yo sé que vas bien encaminada en la respuesta. Me decías entonces que obviamente esto les permitió el tema de desarrollar los cultivos, les permitió tener su propio alimento, pero con lo que quedaba, ¿qué hacían con lo que quedaba, Alondra? Se los iban a vender para conseguir otras cosas. Por Correcto. ejemplo, un ejemplo, les gusta una rueda, no ¿Mm? sé, les gusta ¿Mm? una rueda y le dan comida para intercambiar y Correcto. aceptan y lo Sí. intercambiaban con cosas que necesitaban en sus casas, que digamos. Sí, El muy bien, Alondra. intercambio. Ahí el intercambio, como decía Rodrigo, pero muy bien, Alondra, das con una muy buena respuesta de por qué fue importante para las primeras civilizaciones esto de los excedentes alimenticios, ¿ya? Así que felicitaciones. Bien ahí, Rodrigo, también que agrega el concepto de intercambio o trueque, ya en esta época también es conocido esto del trueque, del intercambio. Yo te doy lo que a mí me sobra y tú me pasas algo que a mí me falta. Vicente Sandoval también me agrega en el chat, dice: los excedentes alimenticios fueron importantes en temporadas de escasez e intercambio de objetos. Claro, aparte de poder negociar y vender, pero también con lo que quedaba, muchas veces eso se guardaba para épocas como las que menciona Vicente, épocas de escasez. Así que esa es la importancia de ese concepto de excedentes alimenticios. Eh, lo de la división... Perdón por interrumpir, Dime, pero su Rodrigo. audio sigue estando cortado, o sea, sigue más seguido Ah, cortado. ya, ok. Miren, entonces, bueno, ya me quedó más o menos claro la importancia de esto. Vamos a la segunda pregunta, la número 2, ¿ya? ¿Qué consecuencias trajo la jerarquización social y centralización del poder político en las sociedades que dieron lugar a las primeras civilizaciones? Bueno, Ángel tenía su respuesta y tu respuesta era correcta. Me gustaría saber si hay alguien más que pueda responder la número 2. ¿Alguien que tenga la respuesta de la número 2? A ver si alguien en el chat responde o alguien quiere decirlo. Yo noté que empezaron a surgir muchas desigualdades en el tema de la economía, ¿Mm? en el reparto de los recursos y la toma de decisiones, y que el exigimiento de los rangos superiores a los inferiores fue más, o sea, les pedían mucho más de lo que ellos podían dar. Sí, muy bien, Lorenzo, ¿cierto?
A ver, Sí. ¿no estaba viendo? Sí, muy bien, Lorenza. Agrega ahí entonces varias cosas, sobre todo lo de la desigualdad, en términos económicos, en términos políticos, son algunas de las consecuencias que trajo esta jerarquización. Excelente. Y la número 3, y aquí sí me interesa que yo creo que todos pueden participar, porque ¿cómo caracterizaría la sociedad de las primeras civilizaciones? Voy a ampliar la pregunta. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de las primeras civilizaciones? Una vez que ya hemos hablado sobre este tema, ¿cuáles son los rasgos más importantes de las primeras civilizaciones? Vayan diciéndome la uno. No se peleen, sí. O si no, yo voy a coger, a ver, voy cogiendo a... A ver, espérenme. Profe, se le escucha un poco ladeado. A ver, No espérenme. se le escucha más. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí. ¿Ahí se más escucha mejor. mejor? Sí, mister. Sí. Ya, porque me arrojó un problema con mi micrófono. Les estaba preguntando que cuáles son las características más importantes de las primeras civilizaciones. O sea, si tuviesen que decirme distintas características de estas primeras civilizaciones, ¿cuáles me dirían? A ver, le voy a pedir una respuesta, que hay una característica a Maite Gallardo. Dime una característica de las primeras civilizaciones. Maite, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan, chicos? ¿Me pueden decir si me escuchan? Porque no sé Más si... o menos sí, porque se le Más o escucha. menos. Si no se le escucha el robot o si no se le escucha Mister, se cuando le no habla. escucha, pero no se le entiende. Ya, ok, miren, espérenme, a ver. Es que se chape de... No, solamente yo creo que le va mal su micrófono. Tiene algún problema. Se le escucha robot, como un robot. A ti nomás, así se le Lo escucha. único que entendí yo, por lo menos, que está llamando la Maite Gallardo. ¿Qué? Está llamando la Maite para que Nada. le dé una de las respuestas de las primeras civilizaciones. Lo bueno es que nadie se ha metido en la clase. Bueno, eso La clase sí, perfecta. por lo menos. Que no se metan. Me ca- Espérate al final a ver si pasa. Oigan, Ojalá que no. ¿Qué? Sí, ¿a ustedes no les ha pasado que, por ejemplo, han hecho casi todas las clases en el compu y como que de repente hacen muchas llamadas de Zoom en el día y se te bloquea? Algunas veces igual me ha pasado. Que sea, sí me ha pasado, me ha pasado. Ah, ya, por lo menos no soy la única, porque hoy ¿En día serio te bloquea? A mí nunca me ha pasado. Bueno, Ay, no dame tu Tampoco. compu. El mío Ya, siempre se bloquea. hola, Bueno, ¿me no siempre. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cómo Sí. bloquearse? Me refiero a... Ay, perdón. Ya, chicos, ya, necesito que me respondan lo siguiente. Díganme, lo voy a escribir en el chat, díganme una característica de las primeras civilizaciones. Miren, ahí lo acabo de escribir en el chat. Vayan, si quieren pueden activar su micrófono para irme Ok. diciendo una característica. yo digo una. ¿Ya? No todos creían en los mismos dioses. O sea, las distintas civilizaciones tenían un grupo de dioses, no todas compartían el mismo como ahora. Sí, muy bien, ahí tenemos una característica. ¿Quién más puede agregar otra característica? Que tenían diferentes... Ah, no, nada. Ya, bueno, gracias, Que, Gaspar. Ámbar, No, nada. que cultivaban su propia comida para uso propio o para venderlo. sí, muy bien. Que tenían diferentes comercios. Ya, ok, también es otra característica. ¿Qué más podemos agregar? ¿Más característica de las primeras civilizaciones?
Dígame, todavía faltan varias, creo yo. De que cada persona elegía si guardar su comida para las sequías, que digamos, o para el comercio. Ya, ok. Una pregunta respecto a la arquitectura de estas primeras civilizaciones. ¿Cómo era la arquitectura de las primeras civilizaciones? ¿Cómo la podrían describir? A ver, lo único que sé que puede ser que antiguamente no existía la rueda y ellos crearon la rueda para transportar mejores los comercios, que digamos, transportar mejores las cosas. O sea, sí, eso es relevante, pero igual eso Pero tenía los caballos. ocurrió previo a las primeras civilizaciones, sí, eso, Alondra, ocurrió mucho antes, pero igual es importante para las primeras civilizaciones porque le permitió desarrollar de mejor forma toda su economía, su forma de trabajar. Pero la arquitectura de las civilizaciones, ¿cómo era? ¿Qué podrían destacar, por ejemplo, en términos arquitectónicos de las civilizaciones? Era muy diferente a lo que era aquí ahora, porque antes la arquitectura no era como tipo con harta ventana, sino era como que era como, no estoy como lodoso, no sé si, ¿Ya? como que lo hacían antes cosas con, con paja y eso, porque como antes no tenían muchas cosas como nosotros tenemos ahora, materiales. Era como que hacía algunas cosas siempre con madera nomás. Y eso lo hace diferente a lo de lo que nuestra arquitectura de estos siglos. Ya, ok, muy bien. No sé si ahora me escuchan mejor. ¿Sí? Sí, Ya. ahora se le escucha Sí, más ahí mejor. sí. Ya, ahí sí. Discúlpenme, chicos, porque entre la conexión, entre el internet, pero bueno, las ideas que fueron aportando fueron correctas. Ya para ir finalizando con esta parte, bueno, todo lo que han dicho es correcto. eh, ¿Cuál característica geográfica era más relevante para las primeras civilizaciones? ¿La existencia de qué cosa? De un río. Muy bien, muy buena respuesta, El de un río río. Nilo. Y en este caso, por ejemplo, si hablamos de Egipto, sabemos que es el río Nilo, ¿ya? Muy bien, para finalizar entonces con nuestra clase del día de hoy, vamos a ir a lo siguiente, miren. Ahora se cambió la pantalla y vamos a ir completando acá, ¿ya? Son varios conceptos, no nos queda demasiado tiempo porque son 45 minutos, pero, ¿qué es lo que hay que ir haciendo acá? Ustedes ven que hay un texto a mano izquierda, o sea, a la izquierda de la pantalla, y a la derecha de la pantalla hay algunos conceptos que están sueltos. Entonces, lo que se debe ir haciendo, obviamente, es ir completando el texto con las palabras que sean las adecuadas. Profe, ¿cómo me meto ahí? ¿Cómo? ¿Cómo se mete ahí? Ah, no, pero miren, yo no se los voy a... Lo vamos a ir completando ahora. Yo voy a ir escribiéndolo, ustedes me van diciendo y yo lo voy escribiendo, ya para que no nos demoremos más. Ya. Entonces, comencemos. Yo voy a ir leyendo y ustedes me van agregando el concepto que creen que es el correcto, ¿ya? Yo lo voy a escribir nomás, después vemos y comprobamos si es lo correcto o no. Miren, vamos con la lectura. Las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes... ¿Cuál concepto? ¿Ríos? Politeístas. ¿Ríos? Politeístas. Algunos dicen politeístas, otros dicen ríos. ¿Cuál anotamos al final? A ver, en el chat. Los grandes leyes en los Próximo Oriente, que digamos. Mire, ¿Leyes? en el chat también Ángel dice ríos. Ya nos vamos a inclinar porque la mayoría dice ríos, así que vamos a colocar los ríos. ¿Ya? En las cuencas de los grandes ríos del Próximo Oriente. Fue ahí es difícil, a lo largo del río. Ya, ¿fue en dónde? Y en Mesopotamia dice después. ¿Qué concepto estará faltando acá? Fue claramente se refiere a un lugar. Nilo. Egipto. Ya, Egipto, vamos a colocar Egipto entonces, a lo largo del río. Nilo. Nilo. Ahora sí va Ya. lío. O sea, Ahora sí. lío. Nilo. Y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos,
¿Cuáles eran los ríos de Tigris. Mesopotamia? Tigris, ¿Ya? Tigris y Éufrates. Tigris. Ya, muy bien, Tigris y Éufrates, donde se Éufrates. desarrollaron las primeras civilizaciones consideradas históricas. Entre los acontecimientos más importantes encontramos un nuevo nivel de desarrollo técnico y, como lo fueron la invención de la, ahí nos faltan dos Medicina. conceptos. Cultural. El desarrollo Medicina. técnico y, me dicen, cultural. Cultural. Cultura. Ya, cultural, como lo Cultural. fueron la invención de la, Escritura. Medicina. ya, escritura. Escritura. Sí, muy bien, ahí escucho a varios que lo van diciendo. El desarrollo de la metalurgia, la centralización del, Poder. Poder. sí, centralización del poder. ¿En quién estaba centrado el poder? ¿Quién era en cada civilización el que tenía como todo el poder? El faraón. El faraón, Faraón. o si no el rey, rey. o el emperador. ¿Ya? Recuerden que Faraón. se les podía dar distintos nombres, muy bien. La Faraón. Sí, muy bien, Ángel. La administración, a ver, vamos de nuevo con el texto. Nuevo nivel de desarrollo técnico y cultural, como lo fue la invención de la escritura, el desarrollo de la metalurgia, la centralización del poder, la administración y la... Politeísta. Impuestos. Ay, ¿Cuál podría ser? Contabilidad. Contabilidad. Ya, vamos a agregar contabilidad. Contabilidad. Muy bien. Inicio de la cultura y el Y- desarrollo de... Falta el concepto, escritas, dice. ¿Cuáles serán los dos conceptos que están faltando ahí? Inicio de la Leyes. cultura. Urbana, cultura urbana. Politeístas. A ver, Ángel dice politeísta, el Ignacio creo que dijo urbana. Urbana. ¿Cuál creen ustedes que será? Urbana. ¿Ya? Inicio de la cultura urbana y el desarrollo de Las leyes. 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 Sí. En Mesopotamia fue el primer lugar donde se desarrolló la escritura, hace 5.000 años atrás. Como resultado, el crecimiento de las ciudades, producto de la necesidad de conservar datos que interesaban al rey y al gobierno. ¿Cómo? Politeísta. No. No, como. Impuestos. Como. ¿Cuál creen que puede ser? Impuestos, medicina, Impuestos. ¿Cómo? Impuestos, profe. ¿ya? Impuestos. Se Impuestos. crearon libros sagrados, libros de... Medicina. Ciencias. Medicina. Uy, ahí está complicado, podría ser medicina o ciencia, pero nos vamos a quedar con medicina, de acuerdo a lo que decían. Y primeras obras literarias. Las religiones eran, ahí sí está clarito. Politeístas. Politeístas. Politeísta. Sí, Politeístas. es decir, que creían en muchos dioses, tenían mitos y creían en la vida después de la... Muerte. Muerte. También construyeron templos donde rendían culto a sus... Dioses. Dioses. mediante ritos y No sé. ceremonias. En relación a los aportes científicos, inventaron Calendario. 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 inventaron el calendario, el reloj, descubrieron Estrellas. 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 y constelaciones. Ciencia. Descubrieron Ciencia. avances en la Ciencia. claramente ciencia. A ver, vamos a comprobar entonces. Ahí, miren, aquí estaba lo que decía antes. Ahí estaba un Tenía poquito dos complicado. pistas. Era al revés, ¿ya? Pero de igual forma sería correcto, yo lo consideraría correcto, sino que acá en la corrección de esto no aparece. Muy bien. Muchas gracias por Tenía por todos 95 sus aportes. puntos. Déjenme felicitarlos porque hoy día, aparte de ser muy comprensivos con mi internet que no funcionó de lo mejor, estuvieron aportando mucho. Felicito a varios compañeros, al Ángel que aportó bastante, la Lorenza que también agregó varias cosas, el Rodrigo, la Londra, la propia Martina, varios más que se me van quedando, pero muy bien. Entonces los felicito por haber participado y haber estado atentos a la clase. No sé si hay alguna duda o pregunta. Chiquillos, no sé si hay alguna duda o pregunta, algo que no Yo esté creo claro que tal vez. Mister, Sí, dime.
¿Cuándo va a enviar el próximo trabajo académico? Bueno, es que ese es un cambio que ahora se hizo. Ahora ya no vamos a trabajar o no vamos a enviar estos trabajos académicos, sino que, por ejemplo, esto mismo lo que hicimos recién, podría haber sido un trabajo académico, mejor lo desarrollamos acá en la misma clase, ¿ya? Así que no se va a estar enviando estos trabajos académicos, lo vamos a estar trabajando en los encuentros, Ya. ¿ya? Otra cosa, delante les comentaba que ya probablemente el siguiente encuentro virtual tal vez tengamos una evaluación, pero si es que es así, yo les voy a enviar con anticipación el correo para decirles más o menos de qué se trata y lo que estaríamos evaluando. Sería sin nota en todo caso, pero de igual forma es prudente que les informe antes, ¿ya? Así que estén atentos allí a la información que les llegue a sus correos. Si algún compañero le llega un correo que diga, me llegó un correo del Mr. Álvaro y alguien no lo tiene, sea amable por favor y reenvíeselo al compañero, o si no me hablan a mí y me dicen, Mister, no me llegó su información, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta o consulta. Creo que no. No, yo no. Creo que no. Muchas gracias, chiquillos, por su participación entonces en la clase y nos estamos encontrando en un siguiente clase o encuentro virtual, ¿ya? Así que felicitaciones a todos y que estén muy, muy bien, ¿ya? Adiós. Chao. Chao, Chao, profe. Adiós, profe. Hasta la próxima. Chao.